Comenzamos entonces con Recording in progress. la cuenta. La cuenta, señor presidente, tenemos dos oficios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con los que dan cuenta del cumplimiento de la glosa 13, correspondiente a los capítulos 04 y 07, Gendarmería de Chile y Servicio Nacional de Menores, respectivamente, todo en relación con la Ley de Presupuesto del 2022. Están en las actas. Si algún senador o senadora quisiera conocerlos, o si alguien lo pide, se le hará llegar. Gracias. Gracias. Yo pregunto si hay algún varios, por favor, que ofrezco la palabra. ¿No? Ok. Avanzamos entonces hacia la tabla. Y es continuar con el estudio de las indicaciones formuladas al proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal en materia de procedencia de prisión preventiva y de suspensión de ejecución de la sentencia respecto de mujeres embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de 3 años. Ley Sallén, boletín 11.073-07. Están invitados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos los asesores señor Rafael Ferrada y la señora Flor Ben Azul. Se excusa la ministra de Justicia y Derechos Humanos, la señora Marcela Río, por razones de su cargo y de la agenda que no está presente. Tenemos un punto pendiente de la última vez que tuvimos sesión y tiene que ver con una redacción en el porque aprobamos el artículo, pero quedó sujeto a una redacción que en la página 2 y 3. Sí, pero lo que aprobamos 2 y 23, que tiene que ver con 23, está más claro, ¿no? 23, y lo que usted, senador Sangüesa, había propuesto respecto de la redacción. Entonces, el ministerio tiene una redacción y la idea es ver si podemos llegar a un acuerdo para poder ya dejar atrás esa parte y con ello continuar con el proceso de revisión y de los diferentes artículos que están pendientes. Le pido al asesor o asesora ministerial que pudiera leer la redacción para que el senador señor Sangüesa pudiera escucharla y ver cómo podemos zanjar esta situación. Presidente, saludar, muy buenas tardes, saludar también al senador y la senadora presente. Bueno, la excusa de la ministra que está en sesión especial en la Cámara de Diputados y Diputadas por la delincuencia de niños, niñas o adolescentes. Bueno, respecto a la redacción se hizo una discusión en cuanto, bueno, el requisito general para poder proceder a esta pena sustitutiva es que la madre sea, la imputada o condenada sea madre de un hijo o hija menor de 2 años. Pero establecen distintas excepciones la propuesta legislativa, algunas como vulneraciones de derechos, lesiones al hijo o hija en común, pero existe una excepción respecto a las medidas de protección que pudiera recaer sobre el hijo o hija, que es el requisito para que pueda proceder esta pena sustitutiva. Y una de esas es la que establece que se haya decretado una medida de protección a favor del hijo o hija menor de 3 años que hubiera radicado el cuidado personal en una persona distinta a la madre. Nosotros, bueno, revisando bien y viendo la redacción, queríamos insistir en la redacción propuesta por la iniciativa legislativa, en los términos que fue planteado por la indicación sustitutiva del Ejecutivo, en virtud que el debate que se dio en torno a la medida de protección, el requisito habilitante para que proceda esta pena sustitutiva es que sea madre de un hijo o hija menor de 2 años. Por lo cual, quizás eliminando la referencia a esta edad, o que se pueda entender que es para otro niño o niña adolescente, podría dar lugar a que niños o niñas menor de 2 años también estén encarcelados. Y eso es el fundamento del proyecto, evitar que la niñez se encarcele. Por lo cual, nosotros queremos insistir en esto y queríamos dar un ejemplo práctico
por ejemplo, que la madre tenga un hijo de 15 años que hace mucho tiempo no ve y por una medida de protección no tiene el cuidado, hace bastante tiempo, hace 10 años atrás, pero también tiene un niño de 1 año, por lo cual no podría, con esta excepción, en los términos que está planteado, no podría acceder a esta pena sustitutiva, pese a que ya no tiene una relación hace mucho tiempo con este niño, este hijo en común de 15 años. Así que nosotros queremos como evitar que se den estos problemas interpretativos, por lo cual queremos insistir con la reacción que está planteada y queríamos explicarlo acá a la honorable comisión. Sí, por Por favor. su intermedio. Saludarlos a todos, a todas. Quería agregar que la razón por la cual se incluyó eso no es la pretensión de sancionar a la madre, sino que si es que no tiene ella el cuidado personal de ese menor de 2 años ahora, entonces no hay razón de ser para la sustitución, porque la sustitución de la pena, en el fondo lo que pretende es que ese niño no entre a la cárcel con su madre, porque tiene el cuidado personal de ese niño. Que no entre a la cárcel con su madre. Y lo que se haría con esta modificación sería que ese niño de todas maneras entre con ella a la cárcel a propósito de que el cuidado personal de otro hijo, que puede ser mayor, lo tenga el padre, la abuela o lo que sea. Y es más, es muy probable que si la mujer está en la cárcel en este momento, respecto de niños mayores de 2 años que no tienen la posibilidad de quedarse con la madre en la cárcel, efectivamente el cuidado personal esté radicado en otra persona. Y por lo tanto haría de alguna manera inoficioso el proyecto si es que se mantuviera una regla así, porque haría que en todos esos casos no se pudiera proceder a la sustitución y terminarían niños menores de 2 años encarcelados con sus madres. Eso. Además de que la sede para evaluar la idoneidad de la madre para tener el cuidado personal no es la sede penal, es la sede en tribunales de familia. Por lo tanto, si es que la persona, la mujer, no fuese idónea para tener el cuidado personal de ese niño menor de 2 años, la instancia que corresponde para evaluar aquello es en tribunales de familia. Gracias. Senador Sangüesa. La verdad que me deja igual, ¿eh? Porque la situación, nosotros tenemos que ver en el fondo en términos generales, si una, y va a depender de los casos y las razones por las que una madre ha perdido la potestad de su hijo. Entonces, creo que dejarlo así tan taxativo implica un problema, porque si tengo una madre que es condenada por violencia intrafamiliar contra uno de sus hijos, es absolutamente contradictorio que no le permita que este hijo menor de 2 años esté al cuidado de ella, porque en el fondo no estoy resguardando la seguridad finalmente de este niño menor de 2 años. Entonces, ahí entramos en que hay que darle la posibilidad al juez para que bajo el criterio y a lo mejor con consulta al Tribunal de Familia pueda acceder a este beneficio o no, porque claro, si uno entraría en una serie de casuísticas, precisamente a lo mejor porque esa mujer fue condenada anteriormente a otra cosa, perdió la custodia de uno de sus hijos, es un caso diferente al que estoy hablando. Yo lo que estoy planteando es qué pasa en aquellos casos donde existe una condena en el fondo de un tribunal por violencia intrafamiliar ocurrida desde la madre a uno de sus hijos. Justamente para ese tipo de casos están las otras exclusiones que están un poquitito más arriba de esta que estamos conversando, en la indicación que se presentó, en que se señala que no va a proceder la sustitución cuando la persona, la madre, se encontrara imputada por un delito cometido en contra de uno de sus hijos o hijas menores de edad. O sea, si es que fuera condenada, como dice usted, en un caso de violencia intrafamiliar, no tendría la posibilidad de acceder a la sustitución.
Y lo mismo ocurriría si es que estuviera imputada, condenada o condenada por delitos cometidos contra menores de edad, sin necesidad de que sean sus hijos. De manera que ese supuesto que Está resuelto. está resuelto ahí. Está resuelto. ¿Le satisface? Ya, entonces, vamos a recoger el del gobierno. No, voy a ser oficialista en esta oportunidad. Sí, dale. Ya, como esta materia la comisión ya la había aprobado y había quedado solo pendiente la redacción, entonces se entiende que se reabre el debate y se aprueban los mismos términos que se están Que proponiendo por el ejecutivo. Ejecutivo. Exacto. Entonces, ya, perfecto. Eso es a ver, para el senador, para todos los efectos de legislativo, técnica legislativa, hemos reabierto el debate, se ha producido todo el conocimiento de la posición del Ejecutivo respecto al punto, que era una solicitud del senador Sangüesa en este caso, y aclarada la situación, se mantiene lo que está en el texto por parte del Ejecutivo. Y así que ha aprobado el artículo. Por lo tanto, ahí tiene efecto si se caen otras indicaciones. Parece que sí. Al haber aprobado el artículo 15 ter, El 15 ter, sí. habría que ver que eso es incompatible con las indicaciones número 2 sustitutivas que modifican el artículo 468 bis que está en la página 14. 14. Y eso, Porque propone el siguiente artículo claro, 468 bis nuevo que dice suspensión de la ejecución de la sentencia penal. se Cuando- cae el artículo 468 bis propuesto por senadores Coloma y Moreira. Coloma y Moreira, se Y- cae, y la la 3A 3A de la senadora Carvajal, que están en la página 14. Exacto. No sé si todos tienen el mismo texto, ¿está bien? Sí. ¿Ya? Ok. Ya. Resuelto eso, entonces ahora avanzamos a la página. ¿Sí? Sí, 2 años. En 2. Se modifica todo a 2 años. Sí. Sí, en eso tenemos concordancia con todos los 3 años que haya que. Vamos, claro. Perfecto. Ya. Ahora corresponde ver el artículo 15.4 que está en la página 25. Es la indicación del Ejecutivo, la letra B, que introduce un artículo 15.4 nuevo al siguiente tenor. 15.4. Una vez que la niña o niño cumpla los 2 años de edad o si no se mantuvieran las condiciones que dieron lugar a la medida, entonces el tribunal podrá proceder a ordenar el ingreso o reingreso de la persona condenada al establecimiento penitenciario para dar cumplimiento efectivo al resto de la condena. En caso de muerte gestacional o fallecimiento de la niña o niño, se deberá informar a Gendarmería de Chile, quien a su vez notificará al tribunal lo más pronto posible, remitiendo los antecedentes que acreditaren dichas circunstancias. Recibió los antecedentes, el tribunal citará una audiencia con el fin de evaluar el momento en que deba procederse al ingreso o reingreso de la persona condenada al establecimiento penitenciario para dar cumplimiento efectivo al resto de la condena, para lo cual tomará en especial consideración el estado físico y emocional de la persona. Este es del Ejecutivo. Del Ejecutivo, sí. Senador. Dice en una parte, en caso de muerte gestacional o fallecimiento de la niña o niño, se deberá informar a Gendarmería. Pero ¿quién debe informar a Gendarmería? Sí, sí. Se establece, si el inciso segundo establece que se deberá informar a Gendarmería de Chile, se entiende que la persona condenada debe informar a Gendarmería de Chile o el delegado de libertad vigilada,
que tiene conocimiento de y hace el seguimiento del cumplimiento de esta pena sustitutiva de libertad vigilada. Sí, eso, senador. Ya. ¿Es claro para usted, senador? Ya, perfecto. Senadora, ¿tiene? Ok, votación. Señor presidente, entonces pone en votación la letra B de la indicación sustitutiva que agrega un artículo 15 cuarter. Senador Sangüesa, ¿cómo vota? Por favor. Senadora Campillay. Señor presidente, Por favor. queda aprobado entonces por unanimidad. Ya. La letra C. Espérese. Perdón. Y ahora hay que retroceder a la página 16. ¿Mm? Perdón. ¿Por qué 15? La página 16 introduce, perdón, en el número 3 de la sustitutiva de los senadores, introduce el siguiente artículo 468 ter nuevo, que también habla de la muerte gestacional. Entonces, al haber aprobado el otro artículo, Que el otro lo considera, el del lo Ejecutivo. recoge. Sí. Por tanto, queda sin efecto el 478 ter de los senadores. Presidente, ¿Sí? uno cuando ve la indicación de los senadores, da un plazo hay una diferencia que da un plazo de 10 días. Yo creo que es un punto importante a considerar. La pérdida de un hijo que está por nacer, obviamente que también es un momento doloroso. Les deja un... Ya. Le deja un margen de tiempo, y que yo creo que es importante atender ese punto, porque las familias que les toca pasar por este proceso no es un momento fácil, es un momento muy doloroso en la vida. Entonces creo que debiéramos atender ahí. No sé si el Ejecutivo puede considerar también esa parte para que quede salvaguardado dentro del proyecto. Pero se podría hacer a lo mejor, pensando en voz alta, incorporar a la redacción, en la redacción del 15 ter que hace el Ejecutivo. Está en el primer párrafo del artículo. ¿Sí? Intermedio. La verdad es que la razón por la cual nosotros no incluimos un plazo es justamente por las razones que bien detecta el senador, que es un proceso muy traumático, muy doloroso, y por lo tanto ese plazo de 10 días, tal como puede operar a favor, puede también operar en contra. Porque pasados los 10 días, la persona estaría en el fondo en falta frente al aviso, y en ese sentido creemos que determinar una cantidad de días específico puede operar, como decía, en el fondo como una presión, sin necesariamente estar atendiendo a las particularidades de la situación de cómo se encuentre esa madre luego de una pérdida como esa. Yo les pediría que se abrieran como Ejecutivo a incorporar ese plazo dentro del artículo para no rehacerlo. En el párrafo, el párrafo 1, en el párrafo segundo. Yo creo que ahí, sí. Sí, no sé, para tener en consideración de la comisión, podríamos, así como propuesta, luego del inciso primero, en el punto aparte donde dice condena, cambiarlo una coma y agregar dentro un plazo no menor a 10 días. Como para Pero tú dices en el 15 cuater. En el 15 cuater, sí. En el 15 ¿Dónde? cuater, en el punto aparte donde dice luego de condena, Ya. modificarlo una coma dentro de un plazo no menor a 10 días. Ahí recoge el espíritu de la indicación de los senadores. Ahí está. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos?
Ok. Secretaria, entonces ahí aprobamos con en el párrafo primero, coma, después de condena, dentro de un plazo no menor de 10 días. Y así queda aprobado el artículo completo. ¿En eso estamos todos de acuerdo? Ok. Ya. Y ahí Entonces, volvemos a la... Ahí, ya. ahí se cae el artículo La indicación. 468 nuevo. Sí. Ya. ¿27? Sí, en la página, la letra C de la indicación sustitutiva introduce un artículo 15, quinques, nuevo, el siguiente tenor. Está en la página 27. Sí. Artículo 15, quinques dice: habiendo el niño o niña cumplido los 2 años de edad, el tribunal podrá conceder la sustitución del cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad por el tiempo restante de condena o su término anticipado, considerando el saldo de pena que reste por cumplir, cuando a. La niña o el niño padeciese alguna enfermedad grave o se encuentra en situación de discapacidad física o mental severa o profunda que implique la necesidad de su acompañamiento. B. De los antecedentes personales del informe del delegado de libertad vigilada que considere que se ha dado cumplimiento a los objetivos del plan de intervención o de un informe favorable a la Gendarmería de Chile, se diere cuenta de lo innecesario o perjudicial del cumplimiento del saldo de pena de manera efectiva. Después está el D. Sí, pero vamos, ¿no quiere votar este primero? Pero el D es que parte del... Y el D es otra materia. Dice, bueno, es otro artículo. Ah, es que está ya. Ah, es con el 16, está bien. ¿O no? ¿O sí? Sí, es con el 16. Ya. Te ofrece la palabra sobre 15 quinques. el 15 quinques, indicación sustitutiva del Ejecutivo. La letra A es sobre enfermedades que son graves y que imagino están comprobadas además fehacientemente por medios clínicos. Sí, no, sí está. En votación, secretaria. En votación el artículo 15 quinques del Ejecutivo. Senador Sangüesa, ¿cómo vota? Senadora Campillay. Señor presidente, Por favor. queda aprobado por unanimidad. Hay que retroceder a la página 17 y la indicación sustitutiva de los senadores, la número 4, introduce un artículo 468 que habla de la certificación del embarazo o maternidad, que esto no lo tiene considerado el Ejecutivo. Dice: para los efectos de lo dispuesto en el inciso final del artículo 139 y en el artículo 468 bis, que no está aprobado, la imputada condenada a su defensor deberán acreditar el estado de embarazo por medio de un certificado médico emitido por un facultativo médico u obstetra de no más de 30 días desde su emisión o acompañar el correspondiente certificado de nacimiento con todas las anotaciones que correspondan. Es la verificación del estado de la madre. Embarazo. Sí, le pregunto al Ejecutivo si ese... Porque eso no afecta el sentido. ¿Y qué pasa si hacemos refundimos con lo que aprobamos recién y podría ser S la letra A y así se corren todos los demás? Sí, el criterio que siguió el Ejecutivo en la indicación sustitutiva fue que se siguieran los principios generales del derecho procesal penal, en el cual existe una libertad de evaluación de la prueba, por lo cual la forma de acreditación que debe tener en presente el tribunal al momento de decretar
sustitución del cumplimiento efectivo, el saldo, puede ser como libertad de prueba, certificado médico, puede ser una pericia del servicio médico legal y por eso lo dejamos facultad, pero el tribunal debe acreditar ese requisito de la enfermedad grave o la situación de discapacidad estado de física para que embarazo. proceda, por lo cual claramente el certificado restringe demasiado la facultad de evaluación de la prueba del tribunal. Por eso, Es redundante. ¿Opiniones sobre el punto, senadora, senador? Porque esta es una atribución de los tribunales. Igual tengo que someter la votación. Ah, ya. Sí. Se cae nomás. Ya. Entonces, el 468 cuáter entonces queda sin efecto porque además hay atribución ya de los tribunales. Sí, como el 468, sí, el cuáter que se cae al haberse aprobado las otras normas, otra no. así que se da por rechazado. Ya, sigamos. Y ahí viene. Vamos a la página 28. La página 28, la indicación sustitutiva del Ejecutivo. La letra D incorpora en el inciso primero el artículo 16, a continuación del punto aparte que va a ser seguido la siguiente oración. Lo anterior será aplicable para lo dispuesto en el artículo 15t, a menos que la pena originalmente impuesta fuere de 3 años o más, en cuyo caso el plazo de intervención se extenderá hasta que la niña o niño cumpla los 3 años de edad. El 16 se refiere a que al imponer la pena libertad vigilada o libertad vigilada intensiva, el tribunal establecerá un plazo de intervención igual al que correspondería cumplir si se aplicara efectivamente la pena privativa o restrictiva de libertad que se sustituye. Es que esto es coherente con lo otro. A ver, ya para mí está bien, no, no sé. Pero es con la palabra. Es que hay coherencia respecto de lo previamente aprobado. Senadora, senador. Presidente, lo que pasa es que se produce una inconsecuencia, porque si bien es cierto, nosotros despejamos el tema de los 2 años, aquí habla de una pena de 3 años. Entonces, va a haber una inconsistencia en el... Es que lo otro habría que, así como arreglamos, le dimos coherencia a los 3, de 3 pasar a 2, esto también deberíamos ahí regular. ¿Está bien? Ya. Si fuere de 3 años o más, en el caso 2 años o más, ¿está? Ya. Ya. En votación, querida secretaria. En votación la letra D que incorpora un párrafo al artículo 16 con las modificaciones propuestas de cambiar 3 por 2, las 2 veces que aparece. Senador Sangüesa. Por favor. Senadora Campillay. Señor presidente. Por favor. Queda aprobado con las modificaciones señaladas. Nos retrocedimos en esta oportunidad. No. Ya nada. Vamos a la página 33. La letra E que introduce un artículo 34 bis nuevo del siguiente tenor. Artículo 34 bis. Si una persona extranjera se encontrara embarazada o fuere madre de una niña o niño menor de 2 años de edad, el tribunal, a petición de la persona condenada, podrá sustituir el cumplimiento de la pena privativa de libertad por la expulsión de aquella del territorio nacional,
teniendo especial consideración el interés superior de la niña o el niño y su derecho a vivir en familia. Para los efectos del presente artículo, regirá lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 34 de esta ley. Y no serán aplicables la sustitución dispuesta en este artículo, ni las dispuestas en el artículo 15 ter, cuando ya se hubieran decretado con anterioridad a su favor alguna de estas. Ejecutivo. Bueno, principalmente lo que pretende este artículo es dar la posibilidad a los extranjeros de que se les sustituya la pena por la de expulsión, que está regulada en el artículo 34 de la Ley 18.216, y al igual que lo que se hizo respecto del 15 ter, para que no exista potencialmente un abuso respecto de estas mujeres, es que se agrega este último inciso para que proceda solo una vez la sustitución del artículo 34 bis o del artículo 15 ter. Aquí hay otra cosa. Sí, pero es de la ley. Es la vigente. Ya. Ya. Opiniones. La verdad que yo estoy en contra de este artículo, de esta indicación, presidente, porque en el fondo de partida habría una discriminación respecto a los nacionales y los extranjeros, con un beneficio bastante mayor para los extranjeros. O sea, en el fondo, por el hecho de tener un niño menor de 2 años, no estaría cumpliendo ninguna condena al final. Al hacer esta solicitud, cumpliendo los requisitos, yo en el fondo la condena sería que se le expulsa del país, por lo tanto va a estar siempre en plena libertad, en perjuicio de que si es chilena, una vez que cumpla el niño o niña los 2 años, tiene que terminar de cumplir la condena en Chile. Entonces, creo que además uno podría verlo hasta como un incentivo a que se trajera mujeres en condiciones con niños menores de 2 años para cometer delitos en nuestro país, porque en el fondo le van a decir, ¿sabe qué? Usted tiene este beneficio, por lo tanto, después la van a devolver a su país. Creo que, o sea, me opongo y voy a rechazar esta indicación. Senadora. Pensar que una persona va a quedar embarazada para que la expulsen del país es como pensar que alguna chilena va a quedar embarazada para poder sustituir la pena. Creo que eso ya está regularizado, que las personas extranjeras cuando cometen un delito son expulsadas, si mal no recuerdo. ¿Tienen que cumplir la condena? Depende del caso. Depende del caso. Pero por eso le digo, o sea, No, vamos a decir expulsión. entonces, Expulsión. y porque si no vamos a decir que las mujeres chilenas también van a quedar embarazadas para salir de la cárcel. Okay. La mujer chilena va a tener que decir, cuando el niño cumple los 2 años, tiene que volver o ingresar a la cárcel. Claro. Y la mujer extranjera, cuando el niño ya se le expulsa y cuando el niño cumple 2 años, no vuelve, no entra a la cárcel. Pero tampoco vuelve al país. Sí, pero es un beneficio. No, no sé. No. No, yo lo veo de otra forma. O sea, tengo aquí las personas, se le está aplicando la máxima pena porque seguramente en algún minuto se vinieron al país buscando un destino mejor y eso no se dio y bueno, y después son expulsados del país y vueltos a ponerse en donde vinieron, de donde procedieron. O sea, es un escarnio bastante duro además de eso. Y en eso no tenemos acuerdo. Tenemos que votarlo, ¿no? Sí, es así la democracia. Ya, Votación. en votación la indicación número 34 bis. 34. Senador Sangüelza, En contra. senadora Campillay, señor presidente, A favor.
Ya aprobado por mayoría. Ahora pasamos al artículo 3º, que está en la página 34, que dice: introdúcese en el artículo 62 de la ley número 20.000, que se refiere a que sustituye la ley número 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, un inciso segundo nuevo, el siguiente tenor: lo dispuesto en el inciso anterior no será aplicable respecto a las personas condenadas a que se refiere el artículo 15 ter y 34 bis de la ley 18.216. Este artículo 62 dice que no se aplicará ninguna de las penas sustitutivas contempladas en la ley 18.216 a las personas que hayan sido condenadas por alguno de los delitos que menciona, y aquí se exceptúa, o sea, las personas condenadas por esta ley son beneficiarias de este proyecto. A ver, ¿No? Que la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias, 20.000. la 20.000, dice que no se aplica ninguna de las penas sustitutivas contempladas en la ley 18.216 a la persona que haya sido condenada con anterioridad por alguno de los crímenes o simples delitos contemplados en esta ley o en la ley 19.366. En virtud de sentencia ejecutoriada, haya cumplido no efectivamente la condena, a menos que sea reconocida una circunstancia atenuante. ¿Y qué está diciendo el Ejecutivo? Que no obstante haber sido condenada, no se va a aplicar esa excepción, sino que va a poder ser acreedora del beneficio del beneficio que está otorgando la ley de darle a libertad vigilada en domicilio. O sea, no se le va a aplicar los efectos de la ley 20.000 Claro. O Va a en ser el acreedora artículo 62. Lo que pasa es que el 62 dice que si es reincidente de la ley 20.000, no se le aplica las penas sustitutivas de libertad de la ley 18.216, a menos que se trate de estas De esta situación. mujeres, Sí. que aunque sea reincidente de la ley 20.000, igual se le aplica el beneficio. Claro. Hay que entender que esto se está dando en una condición especial en que la persona está embarazada, o sea, no es que esté cumpliendo la pena sin así, no quiero decir en términos normales, o sea, sin que esté padeciendo o viviendo una situación eventual o tan especial como el embarazo. En esa situación, solo en esa situación es que se aplica esto, no en otra. Para que entendamos también, porque podría también, ¿cierto?, pensarse que se abre una puerta para... No es así. Y certificado, como dicen los artículos anteriores, la condición de embarazo que tiene que tener la persona. Eso. ¿Me ofrece la palabra? ¿Me ofrece la palabra? Quería preguntar al Ejecutivo cuál es Pregunte. el objetivo de este. Por su intermedio. El objetivo de esta modificación, en el fondo, es hacer coherente la legislación a este respecto dentro de las limitaciones que tiene la ley 20.000 para acceder a las penas sustitutivas, porque tal como explicaba previamente, la idea es proteger al hijo o hija menor de 2 años. Y en realidad esta limitación haría que no se le pudiesen aplicar tampoco las penas sustitutivas que estamos incluyendo ahora del 15 ter y el 34 bis, porque van a formar parte del todo de la ley 18.216, que es lo que está excluyendo de su aplicación el artículo 62. Entonces lo que pretende es no hacer aplicable esta restricción de la ley 20.000 respecto de estas mujeres que tienen La condición. exactamente, de madres de hijos menores de 2 años o que estén embarazadas. Y solo para agregar que es justamente la razón por la cual
no se incluyó en ninguna parte del proyecto limitaciones por pena, por ejemplo, o por delito, porque en el fondo, dado que es para proteger el mejor interés del niño o niña menor de 2 años, en realidad sería injusto para los niños que recayera en ellos la discriminación en el fondo entre que puedan acceder o no a esta sustitución en función del delito que cometió la madre. ¿Sí? Una reflexión, en realidad. Que aquí es cuando se contraponen diferentes intereses y diferentes derechos en el fondo. Por un lado está el derecho efectivamente de este niño menor de 2 años a vivir en un ambiente libre, pero también hay cierto tipo de delitos que nos están causando un grave daño y la situación actual en nuestro país tiene atemorizado a gran parte de la población porque precisamente es el narcotráfico el que ha invadido diferentes territorios y es lo que está causando más daño y eso tiene su efecto obviamente en la delincuencia y en la violencia de esta delincuencia que estamos viviendo en el día a día. Entonces, me produce un conflicto el poder darle este beneficio a personas que además han sido, por lo que entendí, reincidentes en este tipo de delitos. Entonces, creo que no es fácil la decisión. Lo sé, pero reitero, el interés, la ley lo que busca consagrar es el interés superior de niños y niñas, que son los que no debieran estar padeciendo todo lo que son los rigores de las inconductas de la mamá. ¿Sí? Ese es el problema. Ese es el punto de discrepancia. Por lo menos para mí, senadora, no. Tenemos la misma situación anterior. Perfecto. En votación. En votación esta indicación. Senador Sangüesa, ¿cómo vota? Senadora Campillay. A favor. Señor presidente. Por favor. Queda aprobado 2-1 el artículo 3º. Ahora vamos a la página 35, al artículo 1º transitorio, que dispone las disposiciones contenidas en los literales A, B y C del artículo 2º de la presente ley. Entrarán en vigencia 6 meses después de su publicación en el Diario Oficial. Del artículo 2º. Sí. A, B y C del artículo 2º del... El artículo 2º ese está en 22. En la página 18 dice artículo 2º. 18, aquí está. Es el artículo 2º de la Constitución. Pero el artículo 1º entraría en vigencia cuando se publique en lo referente a la prisión preventiva. Artículo 2º dice, el sustitutivo introduce los siguientes modificaciones de la ley 18.000 que establece penas que indica como sustitutivo. Presidente, Sí, preguntarle al Ejecutivo, sí, la libertad vigilada intensiva implica una cantidad de presupuesto importante, porque en el fondo hay una cantidad de recursos humanos destinados a que sea efectiva. Por lo que uno ve hoy día, hay muchas situaciones de delincuentes que incluso estando con libertad vigilada intensiva, igual cometen delitos. Entonces, yo no sé si en 6 meses existe la capacidad por parte de Gendarmería para poder implementar esto o es un tiempo que se puso arbitrariamente. Sí, por su intermedio, presidente, no, fue conversado con Gendarmería de Chile todo el plazo y era un plazo razonable que
permitía la implementación y bueno, también se incorporó un informe financiero para la ejecución del mismo. Sí, esa fue como la distinción cuando patrocinamos el proyecto. Ok, votación, secretario. En votación, el artículo primero transitorio. Senador Sangüesa. Senadora Campillay. Presidente. A favor. Queda aprobado por unanimidad. Artículo segundo transitorio y final. El mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y en lo que faltare, con recursos provenientes de la partida presupuestaria de Tesoro Público. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplan en las respectivas leyes de presupuestos del sector público. Creo que no requiere mayor explicaciones. Todo lo que son las leyes que irrogan gasto público siempre contemplan el artículo que permite respaldar la ejecución del objetivo de la ley. En votación. Senador Sangüesa, como tal. Senadora Campillay. Señor presidente. A favor. Se aprueba por unanimidad. Ahora, hay una indicación, hace presente que la indicación presentada por el senador Sangüesa también se cae con lo aprobado por esta comisión. ¿Sí? ¿O la retira? Una que modifica el inciso final del artículo 468 bis. Dice, cumplido el plazo, se retomará el cumplimiento de la sentencia, abonándose la mitad del tiempo cumplido bajo esta modalidad a la totalidad de la pena. La condenada no podrá hacer uso de otro beneficio que modifique su condena mientras esté cumpliendo la pena en la forma prescrita por el presente artículo. Esa modificada me dijo el artículo. Es que modifica el 468 bis que se cayó, que no está aprobado. Que no está. Sí, no tiene. Entonces, Ok. En sí, la sala pues. ya, y lo otro, No, pero la retira o no, ¿no? si no, se la retira mejor. Y lo otro entonces que habría que cambiar el nombre. No. ¿Mm? Sí, pero perdón. No, lo que pasa es que te acuerdas que se la presentó fuera de plazo, entonces fue con el acuerdo de la unanimidad que se... Pedimos la unanimidad para que la presentaras. Te quiero recordar. Ya, muy bien. Total, este proyecto ahora va a seguridad. Sí, va a la A la seguridad. comisión de... Ya, y habría que cambiar entonces el acuerdo de la comisión para cambiar el nombre del proyecto, porque dice menores de 3 años, habría que sustituirlo por 2 años. Sí, que tiene que tener la coherencia legislativa. Si agregamos 2, tiene que tener Sí, 2. Sí, sí, no, pero está. igual hacerlo presente. No, mejor. Ya. Y ahí estaría despachado el proyecto. Muchas gracias. Hemos despachado el proyecto de ley, la ley está llena. Entonces va ahora a la comisión de seguridad. Te das tu tarea. No, yo no estoy allá. No, vamos a ir a pedirle que lo apoye. Este no era mío, pues este venía de antes, pero ahí vamos a tener que ir. Ya vamos a estar. Muchas gracias, senadora Campillay, por el aporte. No, esto es otra cosa, porque si somos amigos, pero sí, somos amigos, pero no, siempre he sido amigo con Alejandro. Bueno, hemos aprobado el proyecto y levanta la sesión. Muchas gracias. Recording stopped.